Los derechos reales han sido enumerados en el artículo 1887. Es un artículo que está compuesto por 14 incisos, puesto que en el Código Civil y Comercial argentino, en este momento, los derechos reales adoptados son 14. Entonces, en cada inciso se enumera o se menciona uno de los 14 derechos reales. El orden en el cual se han plasmado los 14 derechos reales no es caprichoso, ni tampoco es aleatorio, ni tampoco es discrecional, sino que obedece a un orden decreciente en cuanto al contenido. Y se entiende por contenido el conjunto de facultades que el titular de cada derecho puede ejercer sobre el objeto. Ese conjunto de facultades o prerrogativas es lo que se ha indicado en el artículo 1882, que define a los derechos reales como el poder jurídico, puesto que poder es el conjunto de actos posibles, el conjunto de prerrogativas que puede ejercer el titular. Entonces, para la exposición voy a compartir una pantalla con el artículo 1887 que enumera los 14 derechos reales, pero también con el artículo que define cada uno de los 14 derechos reales. Comparto entonces, como adelanté la pantalla, y véase que, según establece la norma aludida, el artículo 1887, se consagra la enumeración. Y esta norma establece que son derechos reales y se enumeran los 14. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie son los 7 primeros derechos reales que se los conoce con el nombre de derechos reales sobre cosa propia, porque el titular de estos 7 derechos reales tiene el objeto incorporado en su patrimonio, es decir, que hay relación de propiedad. Luego continúa la norma mencionando los derechos reales de usufructo, uso, habitación y servidumbre, y así forma otro grupo que se conoce con el nombre de derechos reales de uso o goce. Ya son los derechos reales que se llaman derechos reales sobre cosa ajena, puesto que el titular, el usufructuario, el usuario, el habitador o el titular de servidumbre no tiene incorporado el objeto en el patrimonio, sino que ejerce las facultades sobre un objeto que está en el patrimonio de otra persona. De ahí que se llaman o se los conoce como derechos reales sobre cosa ajena, con facultades de uso o goce, porque prestan utilidades prácticas, es decir, que el titular de estos derechos reales puede servirse del objeto para obtener una utilidad, para obtener un servicio de la cosa. Y finalmente, los 3 últimos, es decir, la hipoteca, la anticresis y la prenda, son los derechos reales que recaen sobre cosa ajena y se los conoce con el nombre de derechos reales de garantía, porque ya no tienen la utilidad de prestar un servicio al sujeto, sino que la utilidad que puede obtenerse de estos derechos reales es obtener una suma de dinero para cobrarse un crédito. De ahí entonces el nombre. Estos 3 son los derechos reales de garantía. Luego paso a la definición y la presentación de cada uno de los 14 derechos reales, que como se dijo, se encuentra a lo largo de todo el libro cuarto, porque el artículo 1887 está en las disposiciones generales del libro cuarto del Código Civil y Comercial. Pero luego, a lo largo de todo el libro, se le destina un título, a veces un capítulo, a cada derecho real. Y ese título o capítulo comienza con el artículo que brinda el concepto. Y en el concepto generalmente se indica cuáles son las facultades o prerrogativas, es decir, cuál es el poder jurídico que confiere al titular, y del análisis de este poder jurídico se entiende que han sido ordenados
de mayor a menor en cuanto a esas facultades. Se pasa entonces al concepto del primero de los derechos reales, que es el dominio, que ha sido consagrado en el artículo 1941 y que dispone lo siguiente: el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades. Véase que con el uso del vocablo todas ya indica que el titular puede ejecutar todos los actos que estime conveniente. Luego, especifica cuáles son esas facultades y se alude a la posibilidad de usar, gozar y disponer material y jurídicamente. Véase que se menciona entonces entre las facultades la posibilidad de usar, que consiste en servirse del objeto conforme a su destino, es decir, utilizar una casa como residencia, utilizar un automotor para transitar, utilizar un cuadro como elemento decorativo. También la posibilidad de gozar, y se entiende por gozar la facultad de percibir los frutos, ya se trate de frutos naturales, frutos civiles o frutos industriales. Entonces, el titular, por ejemplo, de un inmueble edificado, es decir, de una casa, puede ya no usarlo, sino vivir en otro lado y alquilar esa casa para percibir los frutos civiles, que son los arriendos que paga el locatario. Si se trata de una extensión de terreno, es decir, de un campo, lo puede sembrar para percibir las cosechas, es decir, los frutos industriales. También se indica que puede disponer materialmente, es decir, modificar el objeto, degradar el objeto, destruir el objeto, desnaturalizarlo. Entonces, el titular de dominio de un inmueble edificado, para continuar con el ejemplo, puede demoler la parte edificada y en ese predio hacer una pileta de natación o hacer un jardín o no hacer nada y dejar una reserva ecológica en todo el terreno. Si se trata de un objeto mueble, por ejemplo, un libro, y necesita romper las hojas para utilizar el papel para cualquier destino, también lo puede hacer. Y la posibilidad de disponer jurídicamente alude a la facultad del titular de otorgar actos jurídicos cuyo objeto sea la cosa de la cual es titular dominial. Por ejemplo, si se trata de una casa, la puede vender, la puede donar, la puede arrendar, la puede hipotecar. Como se observa entonces, de la definición se justifica lo dicho en cuanto a que el dominio ha sido ubicado en primer lugar porque es el derecho de mayor poder o de mayor contenido. Luego, en el artículo 1983 se define el condominio. Véase que conforme al texto legal, puede decirse que el condominio es el derecho real de propiedad, es decir, derecho sobre cosa propia, sobre una cosa que pertenece en común a varias personas. Si está en segundo lugar, significa que confiere menos facultades que el dominio. Y la reducción en las facultades deriva de la pluralidad de sujetos, porque el derecho de condominio necesariamente requiere como mínimo 2 cotitulares, es decir, 2 condóminos. Pueden ser 3, 4, 10 o la cantidad que sea. Pero al haber cotitulares, para ejecutar algunos actos sobre el objeto, se requiere el consentimiento de los restantes cotitulares. Entonces, y por poner un ejemplo, si yo ya no soy titular de dominio de una casa, sino que junto con otra persona soy condómino de esa casa y pretendo demolerla, ya no lo puedo hacer por mi propia voluntad, por mi propia decisión, sino que tengo que pedir el consentimiento de mi condómino. Y si los dos estamos de acuerdo, entonces sí la podemos demoler. De ahí entonces, repito, que el condominio se ubica en segundo lugar, porque confiere la totalidad de las facultades posibles, pero, como está en segundo lugar, ya tiene que haber un pero en tanto y en cuanto estén de acuerdo todos los condóminos. Si no están de acuerdo todos los condóminos, individualmente
El titular, el condómino puede ejecutar algún acto, pero otros no. Por ejemplo, ya no puede disponer materialmente del objeto. De ahí que está en segundo lugar. En tercer lugar se ubica la propiedad horizontal. Véase que la norma establece que es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, es decir, derecho real sobre cosa propia, que otorga a su titular las facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio. El tercero de los derechos reales, la propiedad horizontal, también confiere un poder amplio, confiere muchas facultades. De ahí que la definición sea tan parecida a la definición del dominio. Véase que en las facultades se menciona la posibilidad de usar, gozar y disponer, tanto material como jurídicamente. Pero luego se aclara en la norma que esas facultades se ejercen sobre partes privativas, que será el departamento, la oficina o el local comercial o la cochera o el depósito, y también sobre partes comunes de un edificio. Y acá es donde se aprecia la reducción en cuanto al conjunto de facultades, porque sobre las partes privativas, es decir, sobre el interior de la unidad funcional, es decir, del departamento, debe entenderse en este caso, se puede ejecutar todos los actos que el titular estime conveniente, pero sobre las partes comunes, los casos más frecuentes de partes comunes son los ascensores, las vías de circulación, las terrazas, las escaleras, los paliers, el gimnasio, la pileta, si es que el edificio cuenta con esas instalaciones. Sobre las partes comunes solamente se puede usar conforme al destino. Es decir, sobre las partes comunes de un edificio, uno de los copropietarios no puede disponer materialmente, tampoco puede percibir los frutos, no puede gozar de ese objeto, sino solamente usarlo y conforme al destino. Es decir, que todos los propietarios de departamentos pueden ir a la pileta o al salón de usos múltiples, pero solamente para darle uso. De ahí entonces que se observa cómo se van reduciendo las facultades. El cuarto de los derechos reales se lo conoce con el nombre de conjunto inmobiliario y se refiere a los clubes de campo, barrios cerrados, barrios privados, parques industriales, empresariales o náuticos. Se lo ubica en cuarto lugar, pero en rigor de verdad, el contenido del derecho es idéntico o casi idéntico a la propiedad horizontal, porque en los conjuntos inmobiliarios, trátese de cualquiera de sus especies, es decir, clubes de campo, barrios cerrados, barrios privados, también existen partes privativas y partes comunes. Y el titular del conjunto inmobiliario, es decir, en el ejemplo más frecuente, el adquirente de una parcela en un barrio privado, puede ejercer facultades muy amplias sobre su parcela, a donde va a edificar y a donde va a tener su residencia. Puede ejercer la posibilidad de poseer, de usar, gozar y de disponer materialmente y también jurídicamente. Pero respecto de los sectores comunes, tal como ocurre en la propiedad horizontal, solamente que existe una diferencia en cuanto a la extensión y en cuanto a la cantidad de sectores comunes, porque los barrios privados generalmente tienen cancha de fútbol, cancha de tenis, pileta techada, tiene salón de usos múltiples que suelen decirle clubhouse. Sobre todas las instalaciones comunes solamente tiene la posibilidad de usarlas. Es decir, que el contenido es igual al derecho anterior, el derecho de propiedad horizontal. Se pasa ahora al quinto derecho real, que es el tiempo compartido. La norma establece que se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines.
El típico ejemplo del tiempo compartido es el sistema turístico de tiempo compartido y confiere las mismas facultades que el derecho anterior, es decir, que el conjunto inmobiliario. Esto es, que confiere las mismas facultades que la propiedad horizontal. En el derecho real de tiempo compartido, bajo análisis, también existe un sector exclusivo que será la cabaña en la enorme mayoría de los casos de sistema turístico de tiempo compartido o el departamento o la instalación apta para el alojamiento, y existen sectores comunes como piletas climatizadas, piletas abiertas, canchas de tenis, instalaciones para actividades deportivas o sociales. Y el titular del derecho real de tiempo compartido puede ejercer facultades amplias sobre su sector privativo, es decir, en su cabaña o en su departamento, y puede usar, esto es, servirse de los sectores comunes de manera compartida con los restantes titulares y siempre respetando el destino. Pero además, esas facultades, repito, amplias sobre el sector exclusivo y limitadas al uso sobre los sectores comunes, se ejercen de manera periódica y por turnos. Así, por ejemplo, si yo ahora adquiero la primera quincena de enero en un determinado sistema turístico de tiempo compartido, voy a poder ocupar el sector exclusivo de mi cabaña y servirme de los sectores comunes, pero solamente durante esa primera quincena de enero. Luego tendré que desocupar el complejo para que ejerza sus facultades el titular siguiente, es decir, el titular de la segunda quincena de enero, y así se va sucediendo en el tiempo hasta que se repite el ciclo. En el ejemplo, hasta que llegue la primera quincena de enero del año siguiente. El derecho real número 6 es el cementerio privado. Véase que el artículo 2103 lo define y establece que se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos. El cementerio privado confiere facultades muy semejantes al derecho anterior, es decir, al tiempo compartido, con lo cual son muy semejantes al derecho anterior, es decir, al conjunto inmobiliario, y con lo cual son muy semejantes al derecho anterior, es decir, a la propiedad horizontal. Porque el titular de cementerio privado, el adquirente de una parcela, también tiene un sector exclusivo que es precisamente el rectángulo de terreno destinado a la inhumación, pero todo el cementerio cuenta con instalaciones comunes que pueden ser usadas por el titular de la parcela. Me refiero, claro está, a las instalaciones para la práctica del culto, a los sanitarios, a las vías de circulación y al sector de esparcimiento. Entonces, si ahora soy yo el adquirente de la parcela en el cementerio privado, podré ejercer facultades amplias sobre el sector exclusivo, es decir, sobre el rectángulo en el cual se debe proceder a la inhumación, y tendré también la posibilidad de usar todos los sectores comunes, como los oratorios, como los sanitarios, como las vías de circulación. Y el destino es específico en este caso, porque el destino debe ser el que indica la ley, es decir, la inhumación de restos que sean humanos. El derecho real número 7, se lo conoce con el nombre de superficie, ha sido definido en el artículo 2114, ahora en la pantalla, y véase que esta norma establece que el derecho de superficie es un derecho real, temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular las facultades de uso, goce y disposición material y jurídica, con la finalidad de plantar, forestar, construir o sobre los elementos, agrego, que estén plantados, forestados o construidos.
Significa esto que el titular de este derecho real, es decir, el superficiario, tiene facultades también muy amplias, puesto que puede usar, gozar y disponer tanto material como jurídicamente, como ocurre con los 6 derechos anteriores, pero las facultades las ejerce sobre la parte elevada del inmueble, es decir, no sobre el suelo y el subsuelo, sino sobre la edificación, sobre la siembra o sobre la plantación. De ahí entonces la reducción de las facultades que en rigor de verdad derivan de una disminución del objeto, porque recuérdese que cuando un sujeto es titular de dominio de un inmueble, puede ejecutar las facultades de uso, goce y disposición tanto en el suelo como en el subsuelo como en el espacio aéreo. Cuando se llega al derecho de superficie, estas facultades se pueden ejecutar sobre el espacio aéreo y sobre los elementos materiales que están integrados a ese espacio aéreo, es decir, sobre las edificaciones, las cabañas, las casas, los bosques o las plantaciones. Luego se pasa al octavo derecho real, que es el usufructo, definido en el artículo 2129. Y como se adelantó, a partir del octavo, ya los derechos reales no son los derechos reales sobre cosa propia, sino que son los derechos reales sobre cosa ajena, con lo cual el usufructuario ejerce las facultades sobre un objeto que pertenece a otra persona. De ahí es que se produce una reducción notoria en cuanto al poder jurídico o al conjunto de facultades. Véase que la norma indica que usufructo es el derecho de usar y gozar del objeto. También se agrega disponer jurídicamente, pero las facultades materiales son las de usar y gozar. De ahí el nombre que se le ha dado, porque usufructo deriva del vocablo utendi fruendi, usar y percibir los frutos, es decir, usar y gozar. Entonces, el usufructuario, pongamos por ejemplo que sea yo el usufructuario por 20 años de la casa de Juan Pérez, voy a poder usar o percibir los frutos de esa casa, es decir, voy a poder utilizarla como residencia o voy a poder alquilarla y cobrar los arriendos, pero no voy a tener ya la posibilidad de disponer materialmente, es decir, desnaturalizarla, degradarla o destruirla, puesto que cuando finalice el usufructo tendré la obligación de restituirla. El derecho real número 9 es el derecho real de uso, definido en el artículo 2154. Y véase que la norma indica que el uso es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena. En principio, las facultades son semejantes al usufructo, puesto que ambos confieren la posibilidad de usar y gozar. Pero, referido al derecho de uso, agrega la norma que ese uso y goce debe ejercerse en la extensión y con los límites establecidos en el título. Es decir, que en el contrato constitutivo de uso entre el propietario del objeto y el titular del derecho real, que se llama usuario, deben indicar en ese título cuál va a ser la extensión y los límites de las facultades, de la posibilidad de usar y de gozar. Entonces, por poner un ejemplo, y mejor surge el ejemplo desde el análisis comparativo. Si yo soy usufructuario, vuelvo al derecho anterior, de este inmueble de Juan Pérez, puedo percibir la totalidad de los frutos, el 100% de los frutos. Pero si soy usuario voy a poder percibir menos frutos, percibiré el 20%, el 50%, el 70%. Y ese porcentaje específico es establecido por acuerdo de partes en el título, es decir, en el contrato constitutivo. Va de suyo que también va a ser menor el costo del derecho real de uso. Por ejemplo, y por poner casos fáciles, si el usufructo de un inmueble tiene un valor
de 1 millón de pesos anuales, por ejemplo, que sea un campo apto para la producción, y bueno, el derecho real de uso, cuyo contenido sea el 50% de los frutos, va a valer medio millón de pesos, es decir, 500.000 pesos, es decir, la mitad. El por qué es muy simple, porque en el derecho de usufructo, el titular, o sea, el usufructuario, percibe el 100% de los frutos. En el derecho de uso, el titular, o sea, el usuario, percibe la mitad de los frutos. Véase que en la última frase del artículo bajo estudio se indica que si el título no establece la extensión del uso y goce, es decir, las partes omiten indicar qué porcentaje corresponde al usuario, se entiende que se constituye un usufructo, es decir, que lo asemeja o lo asimila al derecho real anterior. Paso al derecho real número 10, que es la habitación. El artículo 2158 indica que la habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno. Morar alude a utilizar el objeto como vivienda, como residencia. Es decir, que también es notoria la reducción en cuanto a las facultades, porque tratándose el objeto de un inmueble construido, morar o residir en el inmueble no es otra cosa que la facultad de usarlo. Entonces, el sujeto de este derecho real, que se llama habitador, puede usar el inmueble construido como residencia, como morada, pero ya no puede percibir los frutos. De ahí que se reitera, se aprecia la reducción en cuanto a las facultades. El derecho número 11 es el derecho de servidumbre. Véase que el artículo 2162 lo define de la siguiente manera. La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente que es ajeno. Al utilizarse los términos determinada utilidad, se deja claro que este derecho real, la servidumbre, confiere al titular la posibilidad de servirse, pero para un uso específico y determinado del inmueble. De ahí que es el último de los derechos reales que confiere facultades prácticas, facultades materiales. Tómese, por ejemplo, el caso de la servidumbre de tránsito que se constituye a favor de un inmueble encerrado o enclavado. Es decir, que hay un inmueble rural que no es lindero a la ruta, no tiene salida a la vía pública, sino que está encerrado por otros inmuebles. Entonces, para salir a la ruta, debe constituirse servidumbre de tránsito por el predio lindero, que es el que se interpone entre el inmueble que necesita el acceso y la vía pública y la ruta. Entonces, el titular de servidumbre, que es el dueño del inmueble encerrado, pero el objeto de la servidumbre es el inmueble lindero, el inmueble ajeno. En esta hipótesis, el titular de servidumbre puede usar el inmueble ajeno, pero específicamente para transitar, para entrar y salir por un costado, por un camino lateral del inmueble, podrá transitar. De ahí que este derecho real confiere determinada utilidad, no el uso de todo el predio, sino la utilidad de servirse por una parte, generalmente, del inmueble, del campo, del terreno. Se pasa luego al derecho real número 12, que es la hipoteca. Es un derecho que ya no confiere ninguna facultad material, es decir, que el acreedor hipotecario no puede ejecutar ningún acto sobre el objeto. El titular del derecho real de hipoteca es necesariamente un acreedor y puede servirse del objeto, es decir, puede obtener la utilidad para promover un juicio que se llama ejecución hipotecaria,
y luego de la subasta, con el producido de esa ejecución, de esa subasta del inmueble, cobrarse su crédito. De ahí que es uno de los últimos derechos reales, porque la utilidad ya no se obtiene ni siquiera sobre el objeto, sino sobre el dinero producido de la subasta del objeto. El derecho real número 13, definido en el artículo 2212, se lo conoce con el nombre de anticresis, y véase que el artículo establece que anticresis es el derecho real que recae sobre cosas registrables, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero, a quien se autoriza para percibir los frutos para imputarlo a una deuda. El anticresis entonces es el derecho que también permite a un sujeto acreedor, por eso es el segundo de los derechos reales de garantía, le permite cobrarse su crédito, ya no como el acreedor hipotecario mediante la subasta del inmueble, sino con la percepción de los frutos del inmueble. Póngase, por ejemplo, comparando ambos derechos. Para cobrarse su crédito, un acreedor hipotecario debe vender la casa generalmente de su deudor y cobrarse con el dinero, con el producido. En cambio, el acreedor anticresista debe alquilar la casa generalmente de su deudor y cobrarse con los alquileres, con los arriendos que paga el locatario. Es decir, el acreedor hipotecario satisface su crédito con el dinero obtenido de la ejecución y el acreedor anticresista satisface su crédito con la percepción de los frutos del objeto. El último de los derechos reales, el número 14, se lo conoce con el nombre de prenda, ha sido definido en el artículo 2219, que establece que prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados eventualmente. El acreedor prendario, tal como ocurre con el acreedor hipotecario y con el acreedor anticresista, utiliza o se sirve del objeto para obtener una suma de dinero y satisfacer su crédito. Y la suma de dinero, de manera semejante a lo que hace o a las facultades del acreedor hipotecario, lo hace el acreedor prendario mediante la subasta del objeto, que es un objeto mueble, por ejemplo, un cuadro, una estatua, un reloj valioso. Esto explica por qué los tres últimos derechos tienen un contenido tan reducido, porque, como se dijo, solamente prestan la utilidad de obtener una suma de dinero. La hipoteca mediante la subasta del objeto, el anticresis mediante la percepción de frutos y la prenda mediante también la subasta del objeto, que en este caso es objeto mueble. Doy por terminada la exposición, por eso dejo de compartir la pantalla y agradezco enormemente a quien tiene la amabilidad de permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.